Este estudio está interesantísimo. Bueno, yo no sé si el hermano lo va a poder dar en una hora, pero tiene una hora y en caso tal le damos unos 15 minutos extra, porque yo creo que a él le va a tocar repasar este estudio mañana también, porque este estudio está muy interesante. Bueno, vamos a dejar con nosotros entonces a nuestro hermano Alfonso Elías Acero. Venga, Dios te bendiga en gran manera. Amén. Muchas gracias por haber venido, Alfonso, muchas gracias. Vamos a ver cuánto tiempo nos podemos darle, pero mientras tanto vamos a dejarle a Alfonso. Yo sé que en una hora va a ser difícil que Alfonso dé todo lo que está en este estudio bíblico. Es un estudio que nos va a ayudar en gran manera porque son puros extractos del hermano William. Vamos a arrancamos. Que Dios te bendiga, que Dios te unja. Amén. Y gracias a Dios por haberte traído hasta acá y por el tiempo que tú tomaste para hacer este estudio. Leemos aquí en Efesios 3, cuando Pablo decía: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y en el verso 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ese misterio de Cristo que esconde toda la esencia del programa divino nos ha sido dado, nos ha sido abierto a nosotros. Nos faltarán algunas cositas, pero el Señor nos las aclarará. Voy a irles leyendo. Yo lo tengo acá en unas hojas, entonces les doy el título del mensaje y ahí lo van buscando en el folleto. Pero vamos a tener presente tres cosas a medida que vamos leyendo, que vamos teniendo de este estudio. Y el primero es: siempre tengamos en nuestro corazón que Dios se mueve en ciclos, que Dios se mueve en ciclos. Y eso es muy importante, eso está en Eclesiastés 3:15, pero tengámoslo presente siempre. A ver si les leo algo por acá que tiene que ver con eso, sí. Ahora usted tiene que entender, y yo tengo que entender, y todos tenemos que entender que en algunas ocasiones, fíjese, Dios a través del hermano Branham nos habla de ciertas cosas o de ciertos temas, y algunas veces nos habla de que ya está cumplido, de que eso ya está cumplido, pero en otras ocasiones nos habla de que se va a cumplir en el futuro. Entonces usted y yo tenemos que entender y mirar cuándo está cumplido y cómo está cumplido, y cuándo se volverá a cumplir eso mismo. No quiere decir cuando Él anuncia una cosa que ya anunció, que dijo que estaba cumplida, y después en otro mensaje anuncia que se va a cumplir o que ha de acontecer, no esté pensando que Él esté equivocado o que no se ha cumplido todavía. No, se ha cumplido, pero se vuelve a cumplir eso mismo en otra etapa, en otra fase en el plan de Dios. O sea, es que se vuelve a repetir la misma cosa que aconteció, viene y se repite. Que Dios nos permita siempre mantener eso en nuestro corazón y entender siempre que el único profeta es el Espíritu Santo, que tiene un profeta en esa dimensión, que Él lo identificó como el ángel de Jesús, nos dio el nombre, pero que ese es el profeta. Y otra cosa que es muy importante, que está en varios mensajes, es comprender que el Hijo del Hombre no es el velo de carne, que el Hijo del Hombre es Cristo glorificado que se manifiesta en un velo de carne, y que cuando está el ángel del pacto manifestándose en un profeta, a raíz de esa manifestación del Hijo del Hombre recibe
ese hombre ese honor, para poder comprender y desligarnos de alguna manera de como una especie de conflicto mental, que siempre estamos mirando el velo de carne sin comprender que el Hijo del Hombre es el que está ministrando en ese velo de carne. Aquí en la primera parte, en el mensaje tiempo cumplido, dice: Dios en cada tiempo, en cada edad ha estado haciendo algo, y los que pueden ver y recibir lo que Dios ha estado haciendo, esos son identificados como hijos de Dios, y así es hoy también. Por lo tanto, no es en qué condición usted estaba o en qué condición usted está, es ¿ha recibido o no ha recibido? ¿Qué? La palabra de Dios para el día en que vive. Y cuando el tiempo ha terminado, la palabra todavía no ha terminado. Todavía hay palabra de Dios para los hijos de Dios. Por lo tanto, esa palabra, cuando es recibida por un hijo de Dios, le da testimonio de que él es un hijo de Dios, y el Espíritu de Dios da testimonio al Espíritu, cada persona, de que es un hijo de Dios. Yo recuerdo siempre cuando el hermano Branham predicó los sellos, el séptimo sello, y luego al otro día, eso está en el libro de los sellos, en algo privado, en una reunión de negocios, hizo una especie de repaso de los sellos y lo anexó. Y eso llegó a ser conflicto para muchos seguidores de él, que era lo mismo del séptimo sello, pero que lo había dado un tiempo después. Y quiero, para leer aquí unas cosas, que tengamos presente esto también de un mensaje que me compartió un hermano. Les voy a dar el título. Fue el mensaje de hace 8 días, creo. En el mensaje de hace 8 días dice: y así como el mensaje del Evangelio de la Gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo, y esto incluye, vean ustedes, todo lo que fue cumplido en la primera venida de Cristo, desde que el arcángel Gabriel le habló a la Virgen María hasta la muerte en la cruz del Calvario y ascensión al cielo, al trono de Dios, donde se sentó a la diestra de Dios para hacer intercesión por cada uno de ustedes y por mí también, hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios. La incidencia de la primera venida de Cristo venía hasta que entrara el último de los escogidos de Dios, y eso es muy importante. Pero es muy importante también entender la aparición del arcángel Gabriel, porque el arcángel Gabriel vino y está ahí, esa aparición de la primera venida, pero que ha sido desapercibida por el mundo teológico, porque él viene, el arcángel Gabriel, ministra a Zacarías, aparece, de alguna manera apareció ahí en el templo, porque Zacarías lo vio, le da el nombre del velo de carne que tendría el precursor. Luego aparece, ministra en sueños a José, le da el nombre a José del que sería el velo de carne, el velo humano para redención. Le dice: pondrá el nombre Jesús. Pero ahí el arcángel Gabriel hizo algo muy tremendo. Es que de alguna manera quebró la teología de lo que esperaba el pueblo hebreo. Ellos esperaban a Emanuel y él les dijo: es Jesús. Ellos esperaban al Dios hecho carne y él se lo colocó como Salvador. Pero todavía hizo algo muy tremendo, porque de alguna manera también se le apareció a María. Habló con María, y María tipifica algo muy grande, nos tipifica a nosotros. Y ya María estaba, el doctor Soto lo dice en muchas partes, ya estaba en edad de casarse, o sea, ya era una mujer que podía concebir. Y dice Lucas 1, 31 al 35, viene, le habla de ese santo ser. Ella acepta, y Lucas 1:35 dice que el poder del Altísimo le cubrió, y la sombra del Espíritu Santo vino a engendrar ese velo de carne, y se fue. Pero usted va a conseguir Juan el Bautista, el arcángel Gabriel y la primera venida del Señor. Y nosotros
leímos hace un poquito un estudio del hermano Benji que nos habló de los ciclos de Moisés y nos mostró 120 años en esos ciclos y nos mostró cómo esos ciclos comenzaron desde el 1906, desde el tiempo de la calle Azusa, y ahí hubo una manifestación en todo lo que fue el reverendo Branham. Y todo eso comienza, el doctor Soto nos lo mostraba como la cuarta vigilia. Y nos habla de la hora de su venida. Por eso, vamos a ver aquí un primer punto. Y aquí estoy colocando algo antes de entrar, que es en el mensaje del consejo divino. Voy a leer las partecitas puntuales por tema de tiempo. Y mirad lo que dice acá, hablando de la segunda venida del Señor. La vida, el cielo estará aquí en el tiempo final y tendrá un encuentro con la muerte. La vida y la muerte se encontrarán aquí en este planeta Tierra, porque la batalla que comenzó en el cielo entre Lucifer y el arcángel Miguel, en donde el arcángel Miguel con su ejército ganó la batalla y echó fuera del cielo a Lucifer, esa batalla que comenzó en el cielo entre arcángeles continúa en la tierra. En aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y nosotros hemos escuchado todo el tiempo lo que se nos ha hablado de esa aparición del arcángel Miguel, ya para favor de Israel. Sigue diciendo en ese mismo mensaje más adelante: los entendidos entenderán esas cosas cuando el arcángel Miguel se levante para llevar a cabo la obra que tiene que llevar a cabo de favor del pueblo hebreo. El arcángel Miguel se levantará para la gran batalla que llevará a cabo en contra de Lucifer aquí en la tierra. Será la batalla entre Lucifer y el arcángel Miguel, dos poderosos arcángeles, uno del cielo y el otro del infierno. La batalla de los ángeles será manifestada y vista en medio de la raza humana, y la batalla que comenzó en el cielo entre los ángeles vendrá a ser entre los hombres. Paso un párrafo, estoy agilizando un poquito. Y por el otro lado estará el arcángel Miguel en el tiempo final para enfrentar el reto del tiempo final y libertar a 144,000 hebreos. Será un tiempo de una lucha grande. ¿Por qué les citaba y leímos eso que me llamó la atención de hasta dónde fue la primera venida de Cristo? Porque encontramos que el arcángel Gabriel aparece en las encrucijadas del tiempo. Ese es un mensaje del año 2000, Gabriel apareciendo en la encrucijada del tiempo. Y nosotros le vimos, y el arcángel Gabriel se hizo carne y bajó y entró la introducción de la segunda venida de Cristo y se manifestó en un velo de carne que le conocimos por el nombre de William Soto Santiago. Hizo la obra, juntó los escogidos y ahí algo pasaría, algo terminó, porque luego sabemos de la adopción de él. Y sabemos que luego regresó, pero ya cuando regresa, para bautismos. Paró todo lo referente a la dispensación anterior, pero ya después de haber concluido una obra, es que regresa. Y ese tiempo en que Él regresa ha sido un tiempo muy importante, porque fue un tiempo donde Él nos dice que pues, un tiempo de reclamo después de que el título es tomado en el cielo. Mira, la obra del Señor Jesucristo comenzó a manifestarse ese tiempo desde que nació. Pero dice el doctor Soto, pero no estaba en el ciclo mesiánico. Cuando tenía 12 años estaba en los negocios del Señor, pero no estaba en el ciclo mesiánico. El ciclo mesiánico fue 3 años y medio, y de esos 3 años y medio fue 6 meses. Y de esos 6 meses fue una semana, y de eso fue un día cuando murió en la cruz del Calvario. Pero ese ciclo empezó a ser efectivo para la raza humana, dice él, cuando la sangre entró en el cielo. Cuando fue el Señor al cielo, y ahí cambió el orden de adoración y el orden sacerdotal se cambió. Entonces mire que esa venida tenía una incidencia en otra dimensión.
Nosotros lo vimos en la tierra, pero la culminación era en otra dimensión. Y nosotros vimos y recibimos al ángel y vino y hizo una obra, pero había algo que hacer en otra dimensión. Por eso entendemos hoy que regresó y decía, tengo el título. Y eso es adopción, hermanos. Y nosotros tenemos ese título. Y ese título, que lo vamos a leer más adelante, yo lo vi en un estudio donde nos dice que la primera vez que el título es abierto en el cielo es Apocalipsis 5, pero que en Apocalipsis 10 regresa en un hombre. Y eso es un misterio que Dios nos va a permitir ir entendiendo. Hace unas cosas, tenía un tiempo para terminar la obra que tenía que hacer. Y ahí vamos a leer ahorita otros extractos para entrar. Quiero, para mantener el orden aquí de lo que estamos leyendo, el primero, algo que ya es abierto, son las 3 etapas de la venida del Señor, que el hermano William en muchos mensajes las habla, las aclara, que es el mismo Señor. Eso es Tesalonicenses 4:3 en adelante. Descenderá del cielo. ¿Y cómo desciende? Con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Ese es un ciclo grande, pero que fueron grandes misterios. Y él dice en el mensaje la gran trompeta, es un mensaje de acá, al final de ese extracto, vean ustedes, la gran trompeta final suena en el tiempo final, porque con esa gran trompeta final les pone fin a todos los sistemas mundiales, a todos los reinos gentiles. Y todo aquello que no es eterno recibe su final, porque la trompeta final anuncia el final de todas las cosas pasajeras y anuncia también la entrada de los hijos de Dios a la eternidad. Pero esa trompeta final está después de la aclamación y la voz de arcángel. Entonces, hay otro mensaje aquí, la fiesta de las trompetas, en el último párrafo, dice: porque el mismo Señor con voz de mando, eso es aclamación, eso es la aclamación para recoger al pueblo, con voz de arcángel, o sea, un mensaje dispensacional. Esa es la voz de la resurrección, la misma voz que le dijo a Lázaro, sal fuera, ven fuera, lo resucitó. La misma voz que ha estado en medio de la iglesia todo el tiempo, hablando por medio de sus diferentes instrumentos. La misma voz que habló en el monte Sinaí es la que habla en esta voz de arcángel en el día postrero. Es la misma voz que habló por medio de los profetas. Es el Espíritu Santo, siempre ha sido así. Ahora voy a tomar aquí 3 puntos del mensaje, las 3 etapas de su venida, y voy a ir en el segundo párrafo. Dice, vean ustedes que primero es la aclamación, que es un mensaje llamando a la novia, pero luego pasa la voz de arcángel, que es resurrección para los escogidos, y luego pasa la otra etapa, que es la trompeta de Dios, juntando o congregando a todos los escogidos en la gran cena del Cordero. Son 3 etapas. Dice, primero llama, pero eso no quiere decir que cuando llama ya se entregó, ya se congregó todo. Hace el llamado, después hace la resurrección y después reúne a todos los escogidos. Es cierto que nosotros escuchamos esa trompeta final, ese ciclo, llamando los escogidos, pero entendemos que la fe de rapto viene por los truenos en la tercera etapa. O sea que hay un llamado de un llamado, de un grupo que fue llamado, hay otro llamado, y ese es el llamado que estamos viendo y ahorita lo vamos a ir comprendiendo. Todos los escogidos, a todos juntos. Y entonces cuando llega esa tercera etapa de la venida del Señor, cuando se entra a esa tercera etapa, ¿a qué se entra? A la cena del Cordero. Se entra entonces a participar de esa gran fiesta, la cual es en los cielos. Y aquí hay algo. Entonces, voy a leer una parte que nos habla el hermano William de cómo vino esa aclamación, que nosotros sabemos que esa aclamación él la identificó hasta en el 2014, creo que 2016, y decía que se cumplió en el reverendo Branham, y que en el reverendo Branham se cumplió parcialmente la segunda venida del Señor. Y cuando estuvo en la precursión, pues él dice que en la etapa de la precursión, Juan el Bautista subió en un reflejo a la edad octava, y el reverendo Branham subió en un reflejo a esa edad
octava en esa etapa de la brecha, pero fue un cumplimiento pleno que él la identifica de la voz de aclamación. Pero hay una cosa aquí. Entonces vemos las tres cosas cumplidas en la venida del Señor en carne humana en el hermano Branham. Vemos que el Señor hace las tres cosas: trae la aclamación, el mensaje, y llama, hace el llamado a la novia, luego la saca, la resucita y luego la mete. ¿A dónde? A la cena del Cordero. Es decir, la aclamación viene, prepara ese clamor de medianoche, y eso se cumplió en el reverendo Branham. Pero luego viene y saca a la novia como grupo de las edades denominacionales, y ahí se está cumpliendo un tipo de la voz de arcángel, que en la voz de arcángel es donde está la resurrección. Y luego la trompeta final es la que junta, y cuando él está precursando y está dando esos sellos, está dando la cena, está cumpliendo ese tercer ciclo. Dice: entonces fíjese cómo el Señor en su venida en carne humana hizo las tres cosas. La novia como grupo. La última parte de esas tres cosas fue ¿qué? La cena del Cordero. Y la novia como grupo tuvo delante de ella la cena servida, la palabra servida, toda la revelación servida para que comiera de esa cena. Y estuvo comiendo como grupo, aunque como individuo no entendíamos nada, pero la novia como grupo estuvo comiendo esa palabra, estuvo recibiendo esa palabra, aunque como individuo no entendíamos nada. Y él dice, no se entendía porque ese llamado, esa cena estaba tipificando la edad octava, y la iglesia estaba en la edad de la Odisea. Entonces era un mensaje que no lo podían entender. Pero dice que viene y en él se cumplieron. Era un reflejo. Es como cuando leemos la cita que dice que en el reverendo Branham se reflejó el tercer Moisés, el quinto Elías y el tercer Jesús. Entonces es un reflejo de lo que Dios está haciendo. Y ahora la podemos, digo la cita, digo la nota. Ahora viene, después de haberse cumplido ese llamado como novia, dice, ahora, bajo el subtítulo como individuos, ahora fíjese que esas mismas tres etapas, por ahí mismo tenemos que pasar nosotros como individuos. Entonces, si la aclamación es un mensaje para preparar a la gente, y luego la voz de la resurrección es la misma voz que fue oída allá cuando fue llamado Lázaro, entonces vemos que esa misma voz trajo una resurrección espiritual para la novia como grupo. Y luego la trompeta de Dios lo que hizo fue juntar a los escogidos. ¿Dónde? En el cielo, acá arriba. Esto es algo celestial, esto es el reino de Dios. ¿Ve? Esa etapa ya como individuos es cuando comienza a manifestarse el mensaje dispensacional. Y ese mensajero dispensacional fue conocido como la voz de arcángel. ¿Por qué? En el párrafo, saltamos un párrafo, dice, y así nos pasaba a nosotros. Estábamos allá en el sepulcro de la Odisea, ¿y qué pasó? Como individuos estábamos allá, y todo estaba revelado, y no lo veíamos, todo revelado y no lo veíamos. ¿Por qué? Porque estábamos como individuos todavía en el sepulcro, y entonces tiene que venir ¿qué? La voz de arcángel, y arcángel es ángel fuerte, o ángel principal, el que comanda a todos los demás ángeles. Y se nos dice que ni un ángel se mueve en el cielo sin ser autorizado por Gabriel. Y también nos dice en un mensaje, a ver si lo tengo acá, para leerles ese mensaje. Se llama la iglesia haciendo historia en su trayectoria. El arcángel Gabriel ungido con el Espíritu Santo, el arcángel Gabriel con la columna de fuego, le revela a Daniel esas profecías, aunque no se las abre, pero le revela las cosas que han de suceder. Y ahora el mismo Espíritu Santo viene en el tiempo final a su iglesia. Él ha estado viniendo a su iglesia de edad en el mensajero de cada edad. Y para el día postrero encontramos que viene en su ángel mensajero para darle a conocer a su iglesia las cosas que deben suceder pronto. Y así abrir el misterio de esas profecías correspondientes a este tiempo final. Podemos ver que es todo el tiempo Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, el que ha estado moviendo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Adán hasta este tiempo. Y ahora,
El Espíritu Santo, vean ustedes, así como unge hombres aquí en la tierra, tiene ángeles ungidos también. Eso es un misterio del cual hablaremos en otra ocasión. O sea, que puede aparecer un ángel del Señor, un ángel de Dios enviado y venir ungido con la columna de fuego en el Espíritu Santo. Entonces todo está allá. Él unge también el mensajero desde esa dimensión. Cuando se cumple la voz de arcángel, esa que él también la llama como ladrón en la noche, como la segunda venida del Señor para la iglesia, él dice, lo explica en ese mismo mensaje, que primero se cumple también una expectación. Cuando usted escuchó el mensaje que traía William Soto Santiago, una expectación, dice un sacudimiento, usted fue sacudido. Dijo, eso era la expectación, eso era la aclamación en Usía en la llama, como ladrón en la noche, como la segunda venida del Señor para la iglesia. Él dice, lo explica en ese mismo mensaje, que primero se cumple también una expectación. Cuando usted escuchó el mensaje que traía William Soto Santiago, una expectación, dice un sacudimiento, usted fue sacudido. Dijo, eso era la expectación, eso era la aclamación en Usía en la llama, como ladrón en la noche, como la segunda venida del Señor para la iglesia. Él dice, lo explica en ese mismo mensaje, que primero se cumple también una expectación. Cuando usted escuchó el mensaje que traía William Soto Santiago, una expectación, dice un sacudimiento, usted fue sacudido. Dijo, eso era la expectación, eso era la aclamación en Usía en la llama, como ladrón en la noche, como la segunda venida del Señor para la iglesia. Él dice, lo explica en ese mismo mensaje, que primero se cumple también una expectación. Cuando usted escuchó el mensaje que traía William Soto Santiago, una expectación, dice un sacudimiento, usted fue sacudido. Dijo, eso era la expectación, eso era la aclamación en Usía en la llama, como ladrón en la noche, como la segunda venida del Señor para la iglesia. Él dice, lo explica en ese mismo mensaje, que primero se cumple también una expectación. Cuando usted escuchó el mensaje que traía William Soto Santiago, una expectación, dice un sacudimiento, se haría carne. Ese misterio sería revelado, y un misterio es revelado cuando se hace carne. Cuando comenzó el Señor Jesús y nace, entonces los magos comenzaron a ver en la Biblia del cielo, comenzaron a ver la estrella de Belén. Y había una transición donde eso que era letra, porque la Biblia decía que saldría estrella en forma de letra, ahora se haría carne. Entonces ahí había que ver el misterio hecho carne. Pero el pueblo hebreo todavía sigue viendo la letra. Y cuando eso está en un mensaje que se llama el misterio de Dios revelado. El misterio viene en el velo de carne que Dios tiene, y a medida que ese misterio se va cumpliendo, ese velo de carne va revelando, va hablando. Entonces ese misterio hace una obra. En el mensaje La necesidad de revelación del 2002, una reunión de pastores, la revelación es una obra que tiene que ser hecho. No es un conocimiento solamente, es una obra, porque ahí tiene que ver la unción que materializa la palabra hablada, es una obra. Entonces, vean ustedes que cuando aparece el instrumento que Dios tiene para cumplir un misterio, es que ese misterio es conocido, pero hay que verlo en carne, porque se puede seguir viendo en forma de letra. El mundo denominacional sigue viendo Apocalipsis 16 en forma de letra, pero usted lo vio en forma de carne y lo aceptó en forma de carne, porque apareció el velo de carne, lo dio a conocer. Entonces eso es algo en el cual nosotros tenemos que ir entendiendo estas bendiciones. Dice, sigo leyendo, y entonces fuimos resucitados y transformados espiritualmente, pues vamos a ser transformados literalmente también, y eso es otro ciclo. Fuimos raptados espiritualmente y seremos raptados o trasladados espiritualmente. Ve, pero hay que esperar que el ciclo esté corriendo en esa fase.
En esa fase actual está corriendo en lo espiritual. Y ahora como individuo, ya Dios trató como grupo con la novia e hizo esas tres cosas. Ve, ahora está tratando con los escogidos como individuos y está haciendo esas tres cosas. Y ahora sabemos que estamos en el ciclo donde es literal, donde entró. Y hay algo que está en todos estos estudios que ustedes los comienzan a mirar, y es la relación de la séptima trompeta, de la trompeta final, con el ministerio de Moisés y Elías. Miren lo que está por todos los estudios, miren lo que está por las notas, está por toda parte. Voy a hacer una pausita aquí para contarles algo que llegó a mi corazón y lo enterneció cuando vi esta situación. Cuando venía en el mes de enero para acá, despedí a mi madre como lo hago siempre. Bueno, esta vez en realidad que se me pasó llamarla, pero ella está viendo y ay Dios, la saludamos desde aquí, pero siempre la he llamado para decirle: mamá, voy para tal parte, para que ella ore, y ella hace esa parte. Pero yo la llamo y lo que me dijo fue así, en sus palabras: mijo, ¿usted sí está huyendo a Benji? Y yo le dijo: claro que sí. Y comenzó a explicarme el por qué yo debía oír a Benji, en esa forma y y me explicó todo. Yo le dije: mamá, pero mantengamos eso en nuestro corazón. Sí, pero esto y esto. Mamá tiene 80 años, está rayando los 80 años. Cuando estoy aquí en Guatemala, en el otro viaje, me llama Lina María porque hay una señora que tiene la misma edad de mi mamá, una hermana que se llama Nazaret, y ella la llama privado a una oficinita y le dice: mija, ¿cierto que en el hermano Benji es como si fuera Josué? Y ella le dice: pero ¿y por qué usted dice eso? No, yo lo sé, yo lo he visto. Si no tengo que decir nada, yo me quedo calladita, pero yo sé que es así. Y ahora que estuve este domingo, esta viejecita de 80 años me llama y me muestra el tacón bajito, 80 años. Y me dice: hermano, ¿así estaré bien o tengo que bajarle más al tacón? Sin iPad, sin grupo de pastores, sin extractos. ¿Ve usted lo que es la revelación del Señor cuando toca un corazón? ¿Y quién le ha dicho a esa señora que tiene que hacer cambios? Porque cuando Dios manda algo, manda un ministerio, hay que hacer una obra. Y este ministerio nos dice que santificación mata el deseo de pecar, y que la santificación viene por la palabra. Y si usted hay alguna cosa que se le esté poniendo complejo en su vida, pues recuerde Isaías 10:27, que la unción rompe el yugo. El yugo se pudrirá a causa de la unción, y la unción viene por la palabra que es dada en el instrumento que Dios tiene. Hay un propósito para hacer ahora. Este propósito que viene ahora es el evangelismo del tiempo del fin. ¿Quién dijo que el evangelismo paró? El evangelismo del tiempo del fin, dice en el estudio del 15 de mayo, que es pulir las piedras, que se necesita un albañil, que se necesita un profeta para pulir las piedras y ponerlas posicionalmente en el reino de Dios. Estamos siendo impactados por ese evangelismo del tiempo del fin. Jeremías dice: y no es mi palabra como martillo para romper la piedra, no es como fuego. ¿Qué cosa podrá ser compleja en la vida para arreglarla? ¿Qué cosa usted tiene que arreglar? ¿Puede leerme ahí, Joelito, la cita 90, por favor? La cita 90. Disculpe que me salga aquí del tema, pero la cita 90, porque cuando Dios manda un velo de carne, hay un misterio, pero hay una obra, y esa obra se hace con seres humanos. Hay que comprender eso, hermanos. Mira, la Biblia, la gente sigue leyendo Apocalipsis 2, 3, 4 sin entender, pero usted abre Apocalipsis 1 y lee William Soto Santiago, usted abre Apocalipsis 2 y 3 y lee Pablo, Ireneo, Colombo, Lutero, Wesley y Branham, y ahí ve la gente, los misterios se hacen gente, se hacen carne.
Eso es lo que usted ve. Y usted sabe Apocalipsis 5, y usted sabe Apocalipsis 10, y Apocalipsis 11 también tiene nombre propio. Usted tiene que saber eso, porque es cuando el misterio se hace carne, viene una obra. Entonces, ¿qué debemos nosotros arreglar en nuestra vida? Léeme la parte final donde habla de la unción. Donde dice que el ungimiento, la unción no es emoción. Dice, la unción, y enrollando el libro se sentó y preciosas palabras procedieron de su boca. Eso es lo que él hizo bajo la unción. La unción no es emociones, la unción es poder supremo en control. Amén. Sabiendo exactamente qué y cómo, ¿ven? Y eso es lo que está aquí. Eso es lo que está aquí, sabiendo qué y cómo, qué es lo que hay que arreglar en su vida. Lea esos estudios, escuche esos estudios, porque esos estudios están para pulir los escogidos. Y usted cuando los escuche es sustentado, la fuerza sustentadora del Espíritu Santo viene con esa unción para que usted pueda seguir adelante. Pero vamos a seguir aquí en el misterio de la tercera etapa del séptimo sello. Y entré aquí a un texto que lo encuentran resaltado al final del extracto de ese mensaje. Cuando el pueblo hebreo comience a escuchar esas tres etapas, la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, el pueblo hebreo prestará atención. El pueblo hebreo estará vigilando. El pueblo hebreo como nación en su aspecto político y en su aspecto religioso también. Porque el pueblo hebreo sabe que tiene que venir un cambio para ellos, porque si no serán destruidos, dejarán de existir. Esa trompeta encontramos, y la van a ver en estos extractos y está en todos estos estudios, que suena en la carpa catedral. La última trompeta suena ahí, y esa última trompeta que tiene que ver con un ciclo que concluye la venida del Señor, también comienza con una aclamación. ¿Y usted, por qué se está leyendo el mensaje del hermano Branham? Pues se está leyendo la aclamación, porque ese mensaje precursa la segunda venida del Señor, porque ese mensaje es el que te prepara. Démosle gracias al Señor que nos lo están leyendo, que nos lo están diciendo. Que es una edad pasada. Mire, hermanos, pensemos con una mente hacia la transformación. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a vencer, a luchar por nuestra transformación, hermanos? Por eso estamos. Y tenemos que poner por obra todo lo que el Espíritu Santo nos diga que haya que arreglar. Entonces voy a poner este ejemplo. En una corte, este es un ejemplo personal, espero me lo comprendan. En una corte, cuando una persona comete un delito, pensemos en algo. Una persona iba manejando a altas horas de la madrugada, 2 de la mañana, se pasó un semáforo en rojo y lo llevaron a la corte porque hizo algunos daños. Entonces él está perdido. Él hizo eso. Y tiene dos opciones: decirle al juez que fue culpable. Y el juez hace que las leyes sean benignas con él. Eso es en toda corte, porque él está reconociendo su error. La otra opción, cuando hay delincuencia, cuando hay un carácter delincuencial en él, y lo vamos a colocar para usar un término que él usó, si hubiese un delincuente espiritual, pues haría como el delincuente terrenal, que para tratar de darle la vuelta al juez comienza a desvirtuar el testigo. Entonces el juez le dice, sí, pero es que hay un testigo que lo vio. Dice, sí, pero ese testigo a las 2 de la mañana tendrá que estar borracho, tendrá que estar drogado, ese no ve bien, porque es una forma para querer salirse, desvirtuar el testigo. Entonces, cuando yo vi esta etapa que estaba entrando en mi corazón, le doy gracias a Dios por el testigo, porque no es uno, son dos. Porque San Mateo 13 dice que enviará sus ángeles para sacar de su reino al que hace iniquidad y maldad. Entonces yo cuando veo eso y hay cosas que llegan a mí, Señor, ayúdame aquí. La otra opción sería desvirtuar el testigo, sería empezar a buscarle errores,
al velo de carne y a buscar por aquí y a imaginarse cosas que usted ni conoce. Entonces hay que entender que el Señor está trayendo una obra para ser hecha, para pulirnos, para decirnos lo que debemos quitar, y lo vamos quitando. Y entonces vamos a comprender que ese testigo, que son dos que tiene, que es el ministerio de Moisés y Elías, porque eso es lo que tipifica esa escritura, eso lo hemos oído, pues viene para ayudarnos. Eso tiene que sonar en la carpa. Ahí ustedes pueden seguir leyendo. Vamos a ver si me da tiempo acá de entrar en otro punto. Yo voy aquí con el control del reloj. Caramba, no lo puse, pero usted me avisa, Joelito, cuando vaya abordando la hora. Otro misterio que está ahí, que ha sido traído, es el del quinto Elías precursando. El hermano William nos habló del ministerio de Moisés y Elías en muchas veces, y dice la señal del fin del siglo, reunión de ministros en Argentina: la espada la tendrá Elías precursando para Israel la venida del Mesías, así como precursó el cuarto Elías la venida para la iglesia, para el cristianismo. Por lo tanto, en el quinto Elías van a ocurrir muchas cosas que solamente podrán ser comprendidas cuando ya estemos transformados. Entonces creamos, hay que creer la palabra del Señor y Él la va cumpliendo y la vamos comprendiendo. Pero vamos a estar viendo muchas cosas suceder. Y algunos dirán, ¿y cómo lo hizo? Bueno, cuando estemos transformados vamos a entender. En el mensaje El Verbo hecho carne del 85 dice: ya estamos en la fase final para los gentiles, y lo que falta es muy poco para concluir el tiempo con los gentiles, lo cual concluye dándoles un testimonio de juicio y trayendo el mensaje para todo Israel. Ahí le comenzará a contar el tiempo al pueblo hebreo, cuando ellos reciban el mensaje que están esperando. Ellos están esperando a Elías, porque Elías es el precursor de la venida del Señor. Elías, en su quinta manifestación, precursará la venida del Señor al pueblo hebreo. Eso es lo que dice el ángel del Señor, y lo dice varias veces. Solamente pusimos unas 4. Y les explicará, y ellos entenderán y verán lo que en el occidente se manifieste como un relámpago. Bueno, así como los hebreos trajeron el mensaje a los gentiles se lo retornarán a través del ministerio de las 2 olivas a los hebreos, porque es el ministerio de las 2 olivas el que ministra a los hebreos. Eso está a la vuelta de la esquina. A nosotros lo que nos corresponde es orar por el establecimiento total de ese ministerio, porque los 2 olivos llevarán el mensaje a Israel y el rapto sucederá, creo que en la página 30 de las edades. Entonces dependemos de que Israel reciba. Y Elías en su quinta manifestación les precursó. Aquí en el mensaje, este es un mensaje del 2006, viene hablando, creo que cita por acá del libro La religión de Israel, pero voy en las partes finales. Esto nos habla de la unión del cristianismo con el judaísmo. Va a haber una unión, va a haber una comprensión, y por consiguiente estará presente Elías precursando el Mesías para el pueblo hebreo. Eso será la quinta manifestación del ministerio de Elías, y él estará hablando acerca de la restauración del reino de Dios al pueblo hebreo. Y conforme a este libro, Israel está esperando la aparición del profeta Elías proclamando la paz imperecedera. Ahí lo encontramos. Bueno, vamos, ahí está el texto, pero voy a ir ya al último extracto que tenemos ahí, que fue una introducción que él hizo en el año 2017. Ya ese es un tiempo muy especial para nosotros. Y para la segunda venida de Cristo, Dios enviará el cuarto Elías, el cual fue el reverendo William Branham, que con su mensaje precursor preparó al pueblo para la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, estos ministerios de Elías son muy importantes, porque para la segunda venida de Cristo Él enviará al cuarto Elías. O sea, el cuarto ministerio de Elías para precursar
preparar al pueblo e introducir al pueblo con su mensaje, introducir la segunda venida de Cristo. Y hay otra manifestación del Espíritu y ministerio de Elías, una quinta manifestación que será en la venida del Hijo del Hombre para precursar, para llamar y juntar al pueblo hebreo a las 12 tribus de Israel. Eso está en el mensaje. Elías siempre fue un ministerio precursor. Y nosotros, cuando leemos, vamos viendo que el ministerio de los 2 olivos tiene que ver con la séptima trompeta o la última trompeta. Y les doy el mensaje para que hay muchos, pero hay un mensaje que se llama el séptimo sello y la séptima trompeta, 1 de agosto del 2014. Ahí dice claramente que San Mateo 24:31 es la gran voz de trompeta de los 2 olivos, y que tiene que ver con la séptima trompeta, y que la trompeta de Primera de Corintios 15:51 en adelante es la que llama y junta a la iglesia. La otra tiene que ver, y usted me dice, pero eso lo estaba anunciando el quinto Elías. Claro que sí. Esos son los misterios del Señor, que cada vez que se van cumpliendo lo vamos entendiendo. Vamos a leer aquí el otro punto, que es los 2 olivos y la última trompeta. Dice, para ver el cometa Halley necesitamos unos binoculares, unos gemelos, para tener una vista clara y completa de ese cometa. ¿Se acuerdan de ese cometa del 86? Y él nos predicó el mensaje de los gemelos de Dios. Dice, necesitamos realmente ver estas promesas a través de estos binoculares, a través del ministerio de los ángeles del Señor, del ministerio de los 2 olivos, del ministerio de Moisés y Elías, como está prometido en la Escritura para el fin de esta generación. Por eso hoy tenemos que ver el mensaje a la luz del ministerio de Moisés y Elías. Esos son los binoculares que usted tiene que colocar sobre los mensajes para poder ver. Y voy a algo que le quería contar al hermano Miguel, pero es una noticia mundial. Le iba a decir en privado, pero es una noticia mundial que me pareció muy importante, y creo que hay una bonita enseñanza para nosotros, ya que nosotros sabemos que lo espiritual, los científicos toman de lo espiritual, y que los avances científicos tienen que ver con lo espiritual. Durante 2 o 3 años atrás, los científicos estaban intentando enviar un supertelescopio para ver el sol y, según ellos, el Big Bang. Claro, nosotros entendemos que lo que ellos llaman años luz es cuestión de dimensiones, pero como ejemplo lo vamos a colocar para ver el Big Bang. Y hicieron estudios y no lo pudieron lanzar, pero cosa curiosa, lo enviaron el 25 de diciembre del 2021. Ese telescopio se llama el James Webb, en honor a alguna persona de ellos. Pero tiene una característica, es que lo colocaron más allá de la luna. Más allá de la luna. O sea, ya pasaron la edad del astronauta que llegó a la luna. Ya están en ese supercohete que lo envió y está puesto más allá de la luna. Y fue impactante las primeras imágenes que comienza a mandar, y tiene revolucionado al mundo científico. Y dicen que para poder comprender la creación desde el punto de vista científico y para poder comprender el origen, tienen que ver ahora toda la ciencia con el James Webb, porque es el telescopio que les está apuntando más lejos y a lo más profundo. Yo decía, gloria a Dios, y me decía mi esposa, ¿y qué tú haces mirando esa noticia? Y le dije, estoy impresionado con lo que el Señor está haciendo ahora, porque nosotros tenemos los binóculos del Señor, y esos binóculos son los que nos permiten ir por la Escritura, conocer los misterios, ir, venir, gozarte, identificarte como ese grupo que está siendo ya colocado en la cúspide de la pirámide, como ese grupo que está siendo preparado salir de la tierra para poder ver la venida del Señor. Es como cuando el hermano William habla de Rebeca.
Y él dice cita al hermano Branham, y el hermano Branham dice, podemos decir que las bodas es en la tierra y que la cena es en el cielo. Pero él dice, no, pero déjenme decirle que las bodas no son en la tierra. Dice él y pone el ejemplo. Y dice que cuando Isaac venía por Rebeca, Isaac fue llegando a la casa de Rebeca y Rebeca salió al encuentro. Y dice, no es en la tierra, es en una parte intermedia. ¿Sí ve por qué necesitamos las dos conciencias juntas, hermano? Porque ahí le veremos a Él glorificado, hermano. Y eso es lo que está haciendo la palabra ahora. Nos está sacando, nos está acercando, nos está poniendo, permitiendo ver esos misterios, comprender, despejándote toda duda, diciéndole amén a la palabra, gozándote. Un avivamiento en tu corazón muy grande está pasando, porque estás comprendiendo cosas que estaban ahí, que estabas creyendo, porque los entendidos las entenderían. Y es el tiempo de entender la palabra del toda, porque ahora el título de propiedad, además de ser abierto en el cielo, también fue abierto en la tierra, hermano. También fue abierto en la tierra, y usted tiene acceso a todo eso que nos está siendo ministrado. Entonces, aquí hay unos extractos que tienen que ver con el ministerio de los dos olivos. Dice, los dos olivos en la dispensación del reino. Los dos olivos son los ministerios de Moisés y de Elías para el día postrero. Son los ministerios del quinto Elías y del tercer Moisés, ya que el segundo Moisés vino a ser Jesucristo. El tercer Moisés será uno de los dos olivos y el quinto Elías será uno de los dos olivos. Voy a ver si tengo por aquí la nota. Para darles del estudio. Este del que estaba leyendo hoy, de las 7 dimensiones. Aquí aparece en la página 61, en esta captura de pantalla, dice esa nota: en el cuarto Elías se reflejó el quinto Elías, tercer Moisés y tercer Jesús. Vea usted, todo fue visto desde allá. Por eso ese ciclo comenzó, esos ciclos de Moisés tienen que ver. Aquí se estudió el libro de la tercera etapa en el tomo 1. Vamos a ver cómo el hermano William colocó y tipificó al reverendo Branham como Moisés cuando quedó allá en Norteamérica sin poder pasar a la tierra prometida. Entonces, eso se refleja. El tercer Moisés será uno de los dos olivos y el quinto Elías será uno de los dos olivos. No conviene abrir ese misterio por completo para que no haya imitaciones. Por lo tanto, no vamos a dar detalles muy claros para ver imitaciones. Pero lo estaba hablando en el 2015. Y en este mensaje que ya nos ha citado el reverendo José Benjamín, de un templo para el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nos dice algo de eso del ministerio de Elías. Pero hay otra parte muy interesante que dice ahí el doctor Soto, que cuando las cortinas se ponían viejas, se cambiaban. Y dice, y algún día sabremos cuántas veces hubo que cambiar, porque esas cortinas, habían unas hechas, y habían unas hechas de pieles de tejón, y cuando uno va y busca lo que nos ha sido hablado, y le ponemos los binóculos, vamos a comprender a qué se referían esas pieles de tejón, qué es lo que ha tenido que ir sido cambiado. Dice por acá, siendo que el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón son tipo y figura del templo espiritual de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, en el lugar santísimo de ese templo espiritual estarán colocados los dos olivos, los dos ungidos, los misterios de Moisés por tercera ocasión y de Elías por quinta ocasión. Sigo en ese mismo extracto, ya la parte final, dice, o sea que Apocalipsis 11, bueno, voy a leer antes. Por eso Cristo, cuando termina su obra de intercesión en el cielo, sale del trono de intercesión, va frente al trono y toma el título de propiedad, el libro sellado con 7 sellos, y lo abre en el cielo, y luego lo trae a la tierra y lo entrega a un hombre, Cristo en su venida,
¿Qué pasaría? ¿Cuándo se cumplió plenamente la segunda venida del Señor en William Soto Santiago? ¿Cuando comenzó el ministerio o cuando lo estaba en la parte final, que el velo de carne estaba? En algún momento se cumplió plenamente esa segunda venida del Señor. Y lo abre en el cielo y luego lo trae a la tierra y lo entrega a un hombre, a Juan el apóstol, tipo y figura del mensajero final que estará en la tierra en medio del cuerpo místico de Cristo, al cual Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, cuando haya tomado el título de propiedad, lo traerá a la tierra, lo traerá a su iglesia, entregándolo al instrumento que él tenga en su iglesia para que se lo coma y luego profetice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego en Apocalipsis 11 ya está profetizando las cosas que han de venir sobre el planeta Tierra, sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. O sea que Apocalipsis 11, los 2 olivos, es el que se come el librito abierto y luego tiene que profetizar conforme a lo que está escrito, ese librito abierto que se ha comido. Por eso dice Apocalipsis 10, es necesario que profetice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego en Apocalipsis 11 ya ahí está profetizando sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Tan sencillo como eso. Son ciclos. El ministerio de Moisés Elías es un ministerio adoptado para hacer lo que hay que hacer allá en ese cuartito. Es un ministerio adoptado. Como lo estaremos nosotros cuando el ministerio de Moisés y Elías salga en nuestros corazones. Hay una nota. Vamos a tener que activar un buscador especial para buscar en los en los estudios. Dice, para verlo a él glorificado con Moisés y Elías. Hay una parte donde él nos habla y nos cita el mensaje, ya ha salido el sol. Y él dice, para verlo a él glorificado. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Voy a leerles esta notita, porque me parece sobresaliente lo que el reverendo Branham dijo que debemos hacer nosotros para poderlo ver a él venir. Y creo que hay una nota que él escribe de esa porción, verlo a él glorificado con Moisés y Elías. Yo lo tengo por acá. Voy a leerles del mensaje, ya ha salido el sol. ¿Captaron eso? Vean, nuestro deseo no es el de recibir gloria. Nuestro deseo no es un nombre reconocido. Nuestro deseo no es el de impulsar a alguna iglesia o de engrandecer la escuela dominical, ni la de traer a la fuerza y amarrarla a la gente, ofreciéndoles fiestas y alimento gratis, o estrellas, premios o alguna otra cosa por el estilo. Ese no es nuestro deseo. Nuestro deseo es el de verlo a él glorificado. Ese es el mensaje, ya ha salido el sol. ¿Glorificado de qué manera? No con un orgullo propio, sino más bien Él en nosotros, en nuestras vidas, para probar que está vivo y viviendo en nosotros. Y miren lo que dice, para verlo a Él glorificado. Si yo pudiera quitarme a mí mismo del camino, para que no se note ni se piense en William Branham, y que ni siquiera se piense en usted, entonces podremos ver a Jesús glorificado entre nosotros. ¿Sí ve por qué hay que ajustar la mira? Hay que ajustarla para mirar como Dios lo está mirando, como Dios lo está cumpliendo. Y ahí dice por acá algo más. En ese mismo mensaje dice, no, uno no puede decir, pues ojalá que yo llegue. Usted ya ha llegado. No es yo llegará, sino de que ya he llegado. Y no fue por cuenta mía, fue Él quien lo logró por mí. ¿Ven?
no yo, fue él. Pero hermano Branham, ellos dicen, no me importa lo que ellos digan, allí él lo logró por mí. Eso es todo lo que yo deseo, solo en eso estoy interesado. Yo solo quiero verlo a él manifestado. ¿Y cómo podrá usted hacerlo? ¿Llamándolo para que baje? No, él ya está en usted. Ven, él está en usted. Pues entonces, Señor, si logro hacerme a un lado, te puedes manifestar a través de mi gloria a Dios. Hablábamos con unos hermanos que nos juntamos, compañeros ministros, y hablábamos de este aspecto de ver al quinto Elías como precursor. Y decía un hermano, es que yo tenía el cuadro, yo también, de que el doctor Soto se estaba precursando a él mismo. Dice, sí, eso era como nosotros lo pensábamos, pero como lo pensábamos era diferente a como Dios lo iba a cumplir. Como pasó mucho cuando esperábamos, yo sé que estábamos esperando ver al reverendo José Benjamín Pérez predicando ahí desde el púlpito de arriba. Y yo vi, voy a hablar lo que vi, yo vi a Elías hablando desde el sol. Yo vi el cumplimiento de una profecía. Y había unos hermanos que decían, pero ¿por qué si es que ahí tiene que venir el hermano William? ¿Y dónde lo dice? ¿Dónde él dijo me verán en la carpa en el púlpito de arriba? Ah, es que yo lo pensaba así. Sí, así lo pensábamos, pero no es como lo piense, es como Dios lo cumple, y luego de que lo cumple lo creemos y luego lo entendemos y luego viene el beneficio. Y hay muchos misterios más que están ahí referentes, lo que nos dará tiempo para leer otra parte que me parece algo que también hemos venido oyendo, que el doctor Soto nos dijo. Hay muchos misterios en lo que fue, porque leemos que el ministerio de Elías, dice el doctor Soto, muchas veces estará repitiéndose en el día postrero, repitiéndose el de Elías, el ministerio de Moisés y Elías repitiéndose. Y yo me hacía la pregunta, pero ¿cuándo estuvo el ministerio de Moisés y Elías en la Biblia? ¿Cuándo estuvo? Estuvieron separados, pero juntos estuvieron tipificados en el ángel del Señor Jesucristo. Ahí estuvieron y luego estarán repitiéndose en otro ciclo para la parte literal. Entonces, este cuarto pues quedó ahí, con el timbre nos quedó pendiente, pero ustedes lo pueden leer, ese misterio. Dice aquí, y cuando usted junta todo lo que es dicho acerca del séptimo sello, todo va a desembocar en el ángel que tiene el séptimo sello, porque es imposible que el séptimo sello sea abierto y que no se conozca quién es el ángel que tiene el séptimo sello. Eso se está conociendo, eso se conoció. Viene con el séptimo sello, tiene el séptimo sello, tiene a Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo en él manifestado. Es el que viene con el Espíritu Santo, es el ángel en el cual se hace carne el Espíritu Santo en el día postrero, porque está prometido en el libro de los sellos que el Espíritu Santo se hará carne en el tiempo final. Ese es el Espíritu Santo manifestándose en la carpa catedral, en el cuartito de madera. Eso es la tercera parte de la tercera etapa. Y ahora, ahí hay un misterio muy grande, el cual al ser abierto en el día postrero cambiará la teología completa o la confundirá más. Así que como fue confundida la teología de la religión hebrea con el cumplimiento de la primera venida de Cristo, la teología del cristianismo será confundida con la segunda venida de Cristo. Y ahí comienza a mostrar que será confundida, porque ¿qué si Dios le da por cumplir la segunda venida en un obrero de la construcción otra vez? El misterio, mis hermanos, que Dios nos permita ver lo que el doctor Soto nos habló y nos dijo, que el Señor Jesús en el monte de la transfiguración, allá estaba Pedro, Jacobo y Juan representándonos a nosotros, y luego de que se desvanecieron Moisés y Elías, quedó Jesús glorificado. Entonces, mira hacia dónde vamos caminando, mis hermanos.
En el ministerio del doctor Soto, leía yo en una ocasión que él dice, hay unos simbolismos en Moisés. Y él dice que cuando Moisés viene para libertar a Israel y viene para hablar, sería el doctor Moisés. Y cita del hermano Branham del doctor Moisés. Y recuerdo porque esto fue una experiencia ahí en Bogotá. La primera vez que oímos, que yo lo oí, fue cuando pasó el ingeniero Iván Sarmiento en un culto y presentó y dijo, ahora con nosotros el doctor William Soto Santiago. ¡Ah, caramba! Lluvia de protestas. ¿Y cómo se le ocurre decir eso? Él me dijo que lo hiciera. Y él dice que el doctor Moisés vendrá en este tiempo para hacer algo muy grande, que es que él venía para lidiar un parto que le nace al cuerpo. Y ese parto que le nace era el ministerio de Moisés y Elías. Y tenía que lidiarlo, y por eso se coloca el doctor Moisés. Entonces eso está en camino. Mis hermanos, que Dios los bendiga, Dios los guarde y que Él siga siendo abundante a nuestros corazones y que sigamos firmes, como decía el reverendo Branham, y como el que quiera marchar a la tierra prometida, que marche, sigamos marchando en pos del arca del pacto. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano Miguel. Dios le bendiga. Bueno, mis hermanos, yo sabía que no le iba a dar tiempo en una hora para dar todo, pero nos dio todo lo que Dios quiso que nos diera, todo lo que Dios puso en Él para que nos diera. Era bien importante acá en el libro, lo tengo aquí, que ustedes tienen, no lo tengo, tengo el que sacamos nosotros originalmente, en la página 22, no sé si está en la misma de ustedes. Yo tengo el que originalmente se sacó, debe estar en la página 22, cuando nos habla de, al final, tenemos también la promesa de la venida del Mesías para el pueblo hebreo y para el cristianismo. Ahí nos está hablando el hermano William sobre las profecías que se acercan, las profecías que se acercan. Ustedes lo tienen ahí en la misma página 22, las profecías que se acercan. Al final, donde dice que tenemos también la promesa de la venida del Mesías. Esa es una de las profecías. La promesa es una promesa. Él la muestra ahí el hermano William como una promesa, la venida del Mesías para el pueblo hebreo y para el cristianismo. Para el cristianismo eso será la segunda venida de Cristo. Para el pueblo hebreo eso será la venida del Mesías. Es la venida de un hombre que aparecerá en este tiempo final. Es un hombre, está diciendo el hermano William, que es un hombre que aparecerá en este tiempo final y el cual será introducido por Elías. Entonces Elías es un ministerio ¿de qué? Precursor. Ya nos lo dijo en un mensaje claramente, que Elías es un ministerio precursor. Será introducido por Elías, porque Elías, el ministerio de Elías, será el que precursará para el pueblo hebreo la venida del Mesías. ¿Qué ministerio de Elías tiene que, para el pueblo hebreo está hablando de precursar la venida del Mesías? Antes de llegar el Mesías, tendría entonces que este Elías hacer algún contacto con el pueblo hebreo, anunciarles el tiempo en que está, buscaría contactos, ¿ve?
con una parte, con la otra, reuniones en Jerusalén donde él juntaría a muchos judíos, otras reuniones donde él convocó judíos también para que estuvieran en la América Latina, y trajo representantes muy sobresalientes del pueblo de Israel, haciendo ese contacto, ¿no?, con el pueblo de Israel. Elías, que será el precursor de la venida del Mesías. Esto es lo que está esperando Israel, el pueblo hebreo, que aparezca este hombre, o sea, este Elías prometido, precursando la venida del Mesías para Israel. Lo van leyendo en la página 23. Y para el cristianismo, el precursor de la segunda venida de Cristo para el cristianismo ya vino. El que precursa la segunda venida de Cristo para el cristianismo ya vino. Y fue el reverendo William Branham, en el cual el Espíritu Santo operó el ministerio de Elías por cuarta ocasión. Fue un ministerio precursor. Reflejó Dios en William Branham la venida de Cristo también. Entonces fue un ministerio precursor por cuarta ocasión. Y para el pueblo hebreo, el que precursará, está poniéndonos acá esto en futuro, la segunda venida de Cristo, que es la venida del Mesías para el pueblo hebreo. ¿Quién será el que lo precursará? Será el quinto Elías, y por consiguiente aparecerá en este tiempo final y precursará la venida del Mesías para el pueblo hebreo. Tendrá entonces ese precursor, siendo Elías, que hacer contacto con el pueblo hebreo para que el pueblo hebreo sepa que esté pendiente, porque ya el precursor que ellos estaban esperando, en el mismo libro de la religión de Israel, que está aquí, hermano, lo puso aquí, no sé en qué página está, pero está en... Él lo escribió también acá, el hermano Alfonso, ese extracto donde el hermano William lee que los judíos, la religión, ahí en ese libro, pues un libro antiguo que cargaba el hermano William, no sé si ustedes lo llegaron a ver, era un libro de esos grandes, como de este tamaño de largo, sus páginas eran así. Entonces ahí en ese libro de la religión hebrea, ellos decían que ellos estaban esperando que Elías viniera para precursarles el Mesías, de tal manera que cuando apareció una persona hablando ya y precursando al Mesías, ellos estaban pendientes, ese tiene que ser Elías. Ve, ahí en ese libro él lo dice. Y entonces él dice que por consiguiente aparecerá en este tiempo final y precursará la venida del Mesías para el pueblo hebreo. Le anunciará la llegada de ese Mesías. Es decir, que lo que usted y yo estamos viendo, aunque se vea de una manera muy sencilla y muy simple, puede ser mucho más grande de lo que usted y yo estamos viendo. Me pareció muy extraordinario esa parte ahí que nos leyó el hermano Alfonso allí, que dice el hermano William también que se necesita un albañil ahí para pulir, hablando ahí del evangelismo del tiempo final, que es para pulir las piedras y colocarlas en la posición correcta que deben estar.
dentro del cuerpo místico de Cristo, pero es un ministerio de preparación. Bueno, hay tantos misterios en todo esto, pero tenemos que hacer, como decía nuestro hermano el reverendo José Manuel Pérez, que Dios mantenga nuestros ojos bien espirituales, bien abiertos, para que no se nos pasen por alto, como ya se pasó por alto allá. Él decía, en el tiempo de Noé, se le pasó por alto lo que estaba siendo hablado, lo que estaba siendo predicado por un profeta, y entonces no se dieron cuenta, no supieron hasta que vino el juicio, o sea, vino el diluvio, se lo llevó a todos, y ellos no, pasaron por alto. Todo lo que ese profeta estaba hablando, para ellos eran como tonterías, para ellos era un hombre que no calificaba para ser ese profeta, era un campesino. Y entonces, pero era Dios. Y lo mismo dice que pasó por alto en el tiempo de Lot. Y aún los ángeles que fueron de investigación de juicio, ellos no lo vieron, quisieron hacerle daño. Los ángeles tuvieron que obrar y cegarlo. Hasta que vino el juicio, el fuego, y los quemó a todos. ¿Sí? Y asimismo, en la venida del Señor para el pueblo de Israel, un pueblo que estaba pendiente de la venida del Mesías, estaban esperando al Mesías en su venida. Estaban esperando a Elías que viniera primero y precursara la venida del Mesías, y resulta que Elías vino. Y hicieron con él todo lo que quisieron porque no lo aceptaron, no lo recibieron, no entendieron que ser Elías precursando la venida del Mesías. No lo vieron, no lo entendieron, pero era Elías. Y se les pasó por alto. Lo consideraron como un ignorante, un loco, como dijeron allá en Tucson, cuando el hermano William predicó despertando a la realidad de lo que Dios está haciendo hoy. Entonces dijo ellos le daban la oportunidad al pueblo que hiciera preguntas, pero aquí no hay preguntas que hacer. Aquí todos nos damos cuenta que este es como uno de esos locos del manicomio, dijo. Se le mete la idea que ellos son Napoleón, que soy Napoleón. ¿Entendieron ustedes lo que quiso decir este hombre cuando nos habló? Claro que entendieron, que él les quiso mostrar lo que estaba aconteciendo, y se dan cuenta, este es como esos locos del manicomio. Dice, yo soy Napoleón. ¿Quién le saca a un loco de eso esa idea de que es Napoleón? Hay que dejarlo. Esto no va a llegar ni a la esquina. Hermano William, el mensaje de ustedes es el que no va a llegar ni a la esquina, pero va a llenar el mundo entero. Entonces, vean ustedes cómo son las cosas, se les pasa por alto. Se le pasó por alto al pueblo de Israel, se le pasa por alto a las personas que están esperando la venida del Señor, y no se nos vaya a pasar por alto a nosotros, porque hay una parte ahí donde él dice que hay las 7. ¿En qué parte, en qué mensaje fue que me dijiste? Que estaba en el mensaje de Julio, la tercera etapa, ¿no? La tercera parte. El de Julio, la página 43, me dijiste. De Julio, ¿la segunda o la tercera parte? La tercera parte. Bueno, fíjense ustedes que eso es algo que nos puede pasar, porque hay 7 etapas, dice él allí.
Sí estaba, dice, está hablando no estaba hablando de las personas que se salieron de paso, ¿verdad? Dice que los que se salieron de paso, la página 43, miraban para atrás. ¿Para dónde? Este hermano William predicando la visión del tabernáculo. Dice que los que se salieron de paso estaban mirando para atrás. ¿Para dónde? Para la edad que ya había pasado. Es la edad de la Odisea. Ve la cita que nos está trayendo allí el hermano José Benjamín Pérez. Dice que estaban subiendo, mirando para abajo. Es mirar para la Odisea, ¿ven? Entonces solamente Dios puede hacer un milagro para meternos en paso, para que caminemos como debemos caminar en la edad que nos corresponde y en la dispensación que nos corresponde. Dice aquí el hermano José Benjamín Pérez, ahora recuerden, eso fue en ese tiempo, en el 1976, dice que estaba predicando el hermano William este mensaje allá en Pasto, ¿no? Él dice, lo cual en esa fecha, 74-76, vemos que ahora en este tiempo es una repetición, es como si fuera un ciclo que se vuelve a repetir. Una repetición de ese lapso de tiempo en el cual ahí el hermano William estaba trayendo todas esas cosas al pueblo de Dios. ¿Ve? Y vuelve otra vez ese ciclo en el tiempo, a verse en el tiempo final. Allí se estaban comenzando ese entrelace dispensacional en el cual estaba el llamado al pueblo a que no miraran hacia atrás. ¿A que no miraran hacia dónde? Hacia la edad de la Odisea, sino que era ya un mensaje de subir a la edad de la piedra angular. Entonces, vean lo que nos dice aquí, está acá hablándonos el hermano Benjamín, y es el Espíritu de Dios hablándonos por él. Conscientes de que dentro de la edad de la piedra angular hemos estado recorriendo esas 7 etapas o edades que fueron representadas en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Hemos recorrido esas 7 etapas dentro de la misma edad de la piedra angular. En algún momento, ¿verdad? Alfonso, y quizás me lo puede verificar el hermano Joel Osorio, dijo el hermano William en una parte, hemos entrado a la 7ª etapa de la edad de la piedra angular. ¿No recuerdan ustedes? En los bautismos, cuando justamente se empezaron los bautismos, porque yo recuerdo que él me pidió para que bautizara ahí la iglesia de Puerto Rico. Y él dijo que la próxima, digo, no sabemos cuándo esta etapa termine, esta de los bautismos. Él dijo, no sabemos cuándo, pero la próxima es la 8ª, que es entrar a eternidad. Ahí lo dijo. Búsquenlo ustedes en el saludo a los bautismos, que fue el que dio origen a los bautismos allí en Puerto Rico. Él lo dijo allí, ¿ve? Entonces dijo que ya estamos entrando, ¿ve?, en la 7ª etapa y no sabemos cuándo termine. Hemos recorrido esas 7 etapas dentro de la misma edad de la piedra angular.
que son esos 7 truenos consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que allí el hermano Branham en el libro de los sellos, en el mensaje del 7º sello, lo relata. Ya luego lo pueden buscar y leerlo, y donde se recorren esas 7 etapas consecutivas con un mismo mensajero, ¿no? Y se está llamando al pueblo a no mirar hacia atrás, a esas edades pasadas que transcurrieron, tanto de las edades de la iglesia, de algunos de los mensajeros, como también las que están dentro de la edad de la piedra angular. No mirar hacia esas edades que ya pasaron, porque cuando el hermano Branham allí está relatando esa parte en donde él estuvo, en esa visión, donde él vio esa visión de la novia, él no estaba aquí. O sea que ahí ya estaba en la 6ª dimensión y desde allá estaba mirando lo que estaba ocurriendo en nuestro tiempo. Entonces, hay 7 etapas en la novia, en la edad de la piedra angular, y si nosotros nos descuidamos, nos podemos quedar en alguna etapa, como se quedaron muchos en la edad de la Odisea, en las etapas de la iglesia. Entonces, gente, podemos estar, si nos descuidamos, no darnos cuenta que hemos entrado a una etapa de eternidad. Y esto, bueno, Dios nos ayudará a entender eso. Pero ahí ustedes lo pueden estudiar después en esos libros, de esos estudios de nuestro hermano José Benjamín Pérez. Y yo creo de todo corazón que tenemos que pedir revelación de Dios también, así como decía, como nos puso el hermano Alfonso aquí en este estudio al principio, que el hermano Branham nos los dice, que sin la revelación divina, no importa que usted se ponga a estudiar y a comparar versículo con versículo, hasta que no viene esa revelación divina, usted no va a entender un misterio, se quedaría ese misterio ahí oculto para usted, porque con el intelecto, dicen, no lo va a poder ver claramente. Puede entenderlo en la forma humana, pero espiritualmente, como es el misterio, Dios nos ayude a entender esto que estamos leyendo del hermano William, donde él nos está hablando de ese ministerio de Elías como precursor, y nos está mostrando tantas veces, en 4 mensajes tú pusiste, ¿no? Pero hay muchos más. Él puso 4 donde nos muestra eso. Ustedes se llevan el libro, lo buscan, lo subrayan, pero hay muchos mensajes más, donde él nos está mostrando este misterio de Elías precursando esta cosa tan grande que el Señor ha prometido.